Día 124. El día de hoy vamos a escuchar el primer libro de Samuel, del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 23, versículo 28. Continuaremos escuchando el Salmo 105, de los versículos 26 al 45. Y concluiremos escuchando el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, de los versículos 47 al 71. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del primer libro de Samuel. David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron allí junto a él. Se le unieron todos los que se encontraban en apuros, los oprimidos y los atormentados. Fue constituido jefe de todos ellos, que eran unos 400 hombres. De allí David se fue a Mizpa, que está en Moab, y rogó al rey de Moab: «Permite que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que sepa qué va a hacer Dios conmigo». Los dejó allí con el rey de Moab y permanecieron junto a él durante todo el tiempo que David estuvo refugiado. El profeta Gad dijo a David: «No permanezcas en el refugio, vete y dirígete a la tierra de Judá». David se fue y llegó a Yaar-Jeret. Oyó Saúl que David y sus hombres habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibea, bajo el terebinto que está en lo más alto, con su lanza en la mano. Todos sus servidores estaban a su alrededor. Saúl dijo a los servidores que estaban a su alrededor: «Óiganme, benjaminitas, ¿también a ustedes les va a dar el hijo de Jesé campos y viñas y los va a hacer jefes de 1000 o jefes de 100? Porque todos se han conjurado contra mí y nadie me ha anunciado el pacto que ha establecido mi hijo con el hijo de Jesé. Nadie ha estado preocupado por mí y nadie me ha comunicado que mi hijo ha conseguido que un siervo mío atentase contra mí, como sucede hoy». Doeg, el edomita, que estaba entre los servidores de Saúl, le dijo: «He visto al hijo de Jesé en Nob, junto a Ahimelech, hijo de Ahituc. Este consultó al Señor por David, le dio pan y hasta la espada de Goliat el filisteo». El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahituc, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes de Nob, y todos vinieron hasta el rey. Entonces le dijo Saúl: «Escucha, hijo de Ahituc». Este le respondió: «Aquí estoy, Señor». Y le dijo Saúl: «¿Por qué tú y el hijo de Jesé conspiran contra mí? Le has dado alimento y espada y has consultado al Señor por él para conspirar contra mí, como sucede hoy». Respondió Ahimelech a su rey: «¿Quién hay entre tus servidores tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia especial y honrado entre los de tu casa? ¿Es hoy la primera vez que he consultado a Dios por él? De ninguna manera. No culpe el rey de ese asunto ni a este siervo suyo ni a su familia, porque de eso tu siervo no sabe nada, ni tampoco ni mucho». Le dijo el rey: «Has de morir, Ahimelech, tú y toda tu familia». Y dijo el rey a los guardianes que estaban a su alrededor: «Vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque su mano está también con David». Se enteraron de que huía y no me lo comunicaron. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para herir a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey se dirigió a Doeg: «Vuélvete y mata tú a los sacerdotes». Volvió pues Doeg el edomita y atacó a los sacerdotes, matando aquel día a 85 hombres vestidos de efod de lino. Pasaron a filo de espada a Nob, ciudad de sacerdotes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, bueyes, asnos y ovejas. Todos fueron pasados a cuchillo. Solo escapó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, que huyó hasta David, y le comunicó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: «Sabía yo desde aquel día que, estando allí Doeg, el edomita, con toda seguridad se lo comunicaría a Saúl. Yo soy el responsable de las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, pues quien atente contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estará seguro». Avisaron a David y le dijeron: «Mira, los filisteos están atacando Keilah y han saqueado las eras». David consultó al Señor: «¿Debo ir a atacar a los filisteos?». Y le dijo el Señor: «Vete, vencerás a los filisteos, así liberarás Keilah». Pero los hombres que estaban con David le dijeron: «Nosotros, estando aquí en Judá, tenemos miedo, cuanto más si vamos a Keilah contra las huestes de los filisteos». David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo: «Levántate y baja a Keilah, que yo mismo entregaré a los filisteos en tus manos». David se fue con sus hombres hasta Keilah, peleó con los filisteos, se llevó sus rebaños y les causó una gran derrota.
Así salvó David a los habitantes de Keilá. Abiatar, el hijo de Ahimelech, cuando salió huyendo hacia David, y cuando fue éste a Keilá, se llevó consigo el efod. Le comunicaron a Saúl que David había venido a Keilá y se dijo: me lo ha entregado Dios en mis manos, pues él solo se ha encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos. Convocó Saúl a todo el ejército a la batalla para bajar a Keilá y poner cerco a David y a sus hombres. Pero cuando se enteró David que Saúl tramaba un mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Y dijo David: Señor, Dios de Israel, tu siervo ha oído con insistencia que Saúl ha decidido venir a Keilá para destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán en sus manos los habitantes de Keilá? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor, Dios de Israel, comunícaselo por favor a tu siervo. Y dijo el Señor: descenderá. Añadió David: ¿me entregarán los habitantes de Keilá a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y dijo el Señor: te entregarán. David y sus hombres, unos 600, se levantaron y salieron de Keilá y estuvieron vagando de aquí para allá. Le comunicaron a Saúl que David había escapado de Keilá y desistió de salir a campaña. David se asentó en el desierto entre peñascos y permaneció en la montaña, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero el Señor no se lo puso a su alcance. David tuvo miedo porque Saúl había salido para atentar contra su vida. Por entonces David estaba en el desierto de Zif en Jorsá. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, se acercó a David en Jorsá y le confortó en nombre de Dios diciéndole: no temas, que no te alcanzará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl está convencido de esto. Establecieron los dos un pacto ante el Señor. Luego David permaneció en Jorsá y Jonatán se volvió a su casa. Algunos de Zif subieron hasta Saúl a Gibea y le dijeron: David se esconde entre nosotros en los peñascos de Jorsá, el macizo de Jaquilá que está hacia el sur de Yesimón. Ahora bien, oh rey, si deseas con toda tu alma bajar, baja. En nosotros está el entregarlo en manos del rey. Saúl dijo: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Marchen, asegúrense de nuevo, averigüen y entérense por dónde anda y quién le ha visto, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y entérense de todos los escondrijos en los que pueda ocultarse. Luego vuelvan a mí con información exacta y marcharé con ustedes, porque si está en la región, lo rebuscaré entre todas las familias de Judá. Se levantaron y se fueron por delante de Saúl. David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, en el sur del desierto. Saúl y sus hombres fueron a buscarlo, pero se lo comunicaron a David, que bajó a la roca que hay en el desierto de Maón. Al oír esto, Saúl persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl y sus hombres iban por un lado del monte y David y los suyos por el lado opuesto. David corría por escapar de la presencia de Saúl y éste y sus hombres rodeaban en círculo a David y a los suyos para apresarlos. Entonces un mensajero llegó hasta Saúl diciendo: ven cuanto antes, que los filisteos están invadiendo el país. Entonces Saúl regresó desistiendo de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó a aquel lugar Roca de la Separación. Salmo 105. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón al que había elegido. Hizo entre ellos signos prodigiosos y portentos en la tierra de Cam. Envió tinieblas y hubo oscuridad, pero se resistieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Hizo que su tierra se llenase de ranas, incluso las estancias reales. Dio orden y vino una plaga de tábanos y mosquitos por todo su país. En vez de lluvia les dio granizo y llamas de fuego a lo largo de su tierra. Azotó todas sus viñas e higueras y quebró los árboles de su comarca. Dio orden y llegaron langostas, gusanos innumerables, que devoraron toda la hierba de su país y se comieron los frutos de sus campos. E hirió a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de su vigor, pero a ellos los sacó con plata y oro, sin que hubiera en sus tribus quien se tambaleara. Los egipcios se alegraron de su salida, pues les invadió el terror. Extendió una nube como protección y un fuego que los alumbrara de noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Hendió una roca y brotaron las aguas, y discurrieron por sequedales como un río, pues se acordó de su palabra santa que había dado a Abraham su siervo. Y sacó a su pueblo con gozo, y a sus elegidos con gritos de júbilo,
y les dio las tierras de las naciones, y heredaron el fruto del trabajo de los pueblos, para que guardaran sus preceptos y observaran sus leyes. Aleluya. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 47 y siguientes. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó un tropel de gente. El que se llamaba Judas, uno de los 12, los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban a su alrededor, al ver lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús en respuesta dijo: Déjenlo ya. Y tocándole la oreja, lo curó. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él: Príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos? Mientras estaba con ustedes todos los días en el templo, no alzaron las manos contra mí, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Después de apresarlo, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del atrio y estaban sentados alrededor. Pedro estaba sentado en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó: No lo conozco, mujer. Al poco tiempo, viéndolo otro, dijo: Tú también eres de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro aseguró: Cierto, este estaba con él, porque también es Galileo. Y dijo Pedro: No sé, hombre, lo que dices. Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: Antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y lo golpeaban. Entonces, tapándole la cara, le preguntaban: Profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? Y decían contra él otras muchas injurias. Al hacerse de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron al Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y les contestó: Si se los digo, no me creerán, y si hago una pregunta, no me responderán. No obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: Por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes lo dicen. Yo soy, les respondió. Pero ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión de este día 124. Sabemos huir de algunos peligros, tales como un edificio en llamas o un ataque terrorista. Incluso si quisiéramos preparar una respuesta, a menudo necesitamos primero buscar seguridad con el fin de reagrupar, tomar aliento y reunir nuestros recursos. La vida tiene una manera de atacarnos con muchas presiones y peligros, tentaciones, problemas financieros, dificultades en nuestras relaciones e incluso persecución por nuestra fe. A veces entonces podemos sentirnos acosados y hostigados como Abiatar, el único superviviente de la masacre del rey Saúl de la familia del sumo sacerdote. En su terror, corre a David, el ungido del Señor. David le habla con palabras tranquilizadoras: Quédate conmigo y no temas, pues quien atente contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estarás seguro. Estas palabras, pronunciadas por un rey que prefigura a Cristo, nos dan esperanza cuando nos sentimos acosados, tentados o atacados. Con Jesús hay seguridad. Si permanecemos cerca de Él, no nos equivocaremos. Los discípulos no permanecieron cerca de Jesús en la hora de la prueba. Pregúntate hoy: ¿estás siguiendo de cerca a Jesús?